El mercado fantasma no tenía una dirección real. Simplemente apareció en los espacios vacíos entre los sistemas estelares, flotando entre los restos de colonias muertas y estaciones abandonadas. Estos eran los rincones olvidados del espacio donde nadie hacía preguntas y todos tenían algo que ocultar. Jaque Martínez estaba sentado en el asiento del piloto de su barco de salvamento, con los dedos bailando sobre los controles mientras guiaba la nave a través de campos de escombros giratorios. Junto a él, su compañero robot, Rick Nine, estaba haciendo números en una pantalla rota. El robot había estado con él durante 5 años, y en algún momento del camino, había adquirido lo que a Jaque le gustaba llamar personalidad. «Esto es estúpido», dijo Rick Nine con su voz mecánica y plana. «Hay un 3% de probabilidad de que estemos desperdiciando combustible para nada». Jaque sonrió sin apartar la vista de la ventana. «Sí, pero eso deja un 27% de posibilidades de que encontremos algo bueno. Son probabilidades bastante buenas en nuestro trabajo. Tu optimismo desafía la lógica estadística. Por eso me necesitas, amigo». El mercado apareció lentamente, como una constelación que se formaba en tiempo real. Decenas de barcos se agruparon alrededor de los restos esqueléticos de lo que solía ser una estación minera. Algunas embarcaciones estaban atracadas correctamente, otras simplemente flotaban cerca con sus esclusas de aire extendidas mediante cables. Las luces parpadeaban en la oscuridad, y Jaque podía ver figuras moviéndose entre naves y viejos trajes espaciales que habían sido remendados más veces de las que podía contar. Encontraron un lugar para atracar en uno de los anillos exteriores de la antigua estación. Las abrazaderas de acoplamiento crujieron al encajar en su lugar. Probablemente no se había mantenido en años. A Jaque no le importó. Este era exactamente el tipo de lugar donde se podían encontrar verdaderos tesoros. Cosas que las grandes corporaciones y la Federación querían mantener bajo llave. El interior del mercado era un caos en el mejor sentido posible. La gravedad artificial funcionó en algunas secciones pero no en otras, creando estos extraños bolsillos donde los comerciantes y sus mercancías simplemente flotaban en el aire. Jaque tuvo que agacharse debajo de un comerciante de accidentes cuyas 6 patas se agitaban mientras intentaba mostrar algún tipo de artefacto extraterrestre a un potencial comprador. El aire olía a una mezcla de aceite de motor, especias exóticas y oxígeno reciclado que se había respirado demasiadas veces. Rick 9 lo siguió de cerca, con sus sensores ópticos escaneando todo constantemente. El robot estaba siempre en alerta, siempre calculando amenazas y oportunidades. Eso es lo que los convirtió en un buen equipo. Jaque tenía los instintos y las agallas. Rick Nine tenía el cerebro y la precaución. Deambularon por el laberinto de vendedores durante casi 1 hora. La mayor parte era basura o cosas que habían visto cientos de veces antes. Carga robada, armas ilegales, chips de información que contienen secretos corporativos. Feria de mercado fantasma estándar. Jaque estaba empezando a pensar que Rick 9 tenía razón acerca de desperdiciar combustible cuando el robot de repente se detuvo en seco. «Espera», dijo Rick 9. «Estoy detectando algo extraño. 4 grados a tu derecha. Mira hacia arriba unos 15 grados». Jaque se giró y miró a través de una ventana nublada que probablemente no había sido limpiada desde que se construyó la estación. Al principio, no vio nada inusual, solo más escombros flotando y oscuridad. Entonces sus ojos se adaptaron y lo vio. La nave permaneció suspendida en el espacio a unos 2 kilómetros de distancia, completamente separada de la actividad del mercado. Era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño del transportador de Jaque, pero parecía como si hubiera estado flotando allí durante 1000 años. Toda superficie estaba cubierta de una espesa capa de óxido. El tipo de corrosión que debería haber devorado el casco y convertido todo en una nube de polvo metálico hace mucho tiempo. Pero eso no fue lo más extraño. A pesar de que parecía que se desmoronaría si le soplabas mal, el barco se mantenía perfectamente quieto. No flotando, no dando vueltas, simplemente colgando allí como si estuviera congelado en el tiempo. Y cubriendo cada centímetro del agujero oxidado había símbolos,
marcas que parecían cambiar de posición y moverse con la poca luz. Aunque Jake sabía que tenía que ser un truco de sus ojos. Rick, ¿qué estoy mirando? Jake preguntó en voz baja. Los procesadores del robot zumbaron durante unos segundos, ejecutando los símbolos a través de mi base de datos de idiomas, comparándolos con 14.000 idiomas conocidos, incluidos idiomas de la Tierra muerta y escrituras extraterrestres. Otra pausa. No se encontraron coincidencias. La estructura lingüística no corresponde a nada de mi memoria. Estos símbolos son completamente desconocidos. Un escalofrío recorrió la columna de Jake. En 5 años de trabajo de salvamento, había visto muchas cosas raras, pero idiomas desconocidos. Eso fue raro. Eso fue valioso. Eso también solía ser peligroso. Oye, ¿estás ahí? Una voz ronca hizo saltar a Jake. Se giró y encontró a un comerciante extraterrestre con un traje ambiental remendado. El dispositivo traductor que llevaba en el pecho crujía con estática mientras hablaba. ¿Estás mirando el barco equivocado? ¿El qué? Jake preguntó. Así lo llama todo el mundo. El barco equivocado. Ha estado estancado allí durante 3 ciclos de mercado, tal vez más. El tiempo se vuelve extraño por estos lares. El traje alienígena emitió un sonido silbante. Los derechos de salvamento están abiertos si los desea. Aunque la mayoría de nosotros preferimos seguir vivos. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Los ojos del extraterrestre, visibles a través de la pantalla facial empañada, parecían angustiados. La gente ha ido allí. Los rescatadores experimentados cuentan con toda la tripulación en ocasiones. Ninguno de ellos ha regresado. El barco simplemente permanece allí quieto como una tumba esperando al próximo tonto. Jake sintió la mano mecánica de Rick 9 agarrar su hombro, una advertencia. Pero Jake ya estaba enganchado. Había visto muchos barcos abandonados supuestamente embrujados. Siempre tenían una explicación. Por lo general, se trataba simplemente de inestabilidad estructural o fugas de radiación o alguna otra razón aburrida. Pero una nave que desafiaba la física, cubierta de un lenguaje desconocido que se había tragado a cada rescatador que intentaba abordarla, eso era un misterio. Y los misterios del espacio normalmente escondían algo increíblemente valioso. Vamos, Rick, dijo Jake, mientras regresaba a su nave. Vamos a echarle un vistazo. Calculé un 78% de probabilidad de que dijeras eso, respondió Rick 9. Pero el robot nos siguió de todos modos. Para que quede constancia, creo que esta es una idea terrible. Se toma nota de su objeción. Al menos aceptarías realizarte unos escaneos preliminares antes de embarcar. Claro, tendremos cuidado. Tu definición de cuidado me preocupa mucho. 20 minutos después, estaban en su lanzadera, cruzando el oscuro espacio entre el mercado fantasma y la misteriosa nave. Cuanto más se acercaban, más extraño se sentía todo. Jake había pasado la mitad de su vida en el espacio. Sabía cómo eran las naves abandonadas, cómo se movían, cómo se descomponían. Esta cosa violaba todas esas reglas. El óxido que cubría el casco era espeso y profundo, corroyendo el metal en patrones que parecían casi orgánicos. Pero debajo, Jake podía ver indicios de ingeniería sofisticada. No se trataba de un transporte de carga ni de colonias. Era una nave construida para un propósito específico, diseñada por personas que sabían exactamente lo que hacían. Y esos símbolos, de cerca, eran aún más extraños. Definitivamente no estaban pintados ni grabados. Parecían surgir directamente de las líneas metálicas en relieve que formaban complejos patrones en cada superficie. Bajo algunas luces, casi parecían brillar. Rick, analiza esas marcas. Dime qué ves. Los sensores del robot se enfocaron en la sala. Pasaron varios segundos largos. Esto es imposible, dijo finalmente Rick 9. ¿Qué es? Los símbolos no están separados de la sala. No están escritos ni tallados en él. A nivel molecular, forman parte de la estructura de la nave, como si el propio metal intentara comunicarse.
Jake observó la antigua nave que flotaba ante ellos. Metal que hablaba, naves que no deberían existir, rescatadores que nunca regresaron. Su instinto le decía que diera la vuelta, que dejara atrás este misterio, que siguiera el consejo de Rick Nine y regresara al espacio conocido, donde todo tenía sentido. Pero nunca se le había dado bien escuchar instintos como ese. Y además, el comerciante del mercado fantasma había dicho que los derechos de rescate estaban abiertos. Quien lo encuentra se lo queda, como decía el viejo dicho de la tierra. Encuéntranos una esclusa de aire, dijo Jake. Entramos. La mano de Jake bajó automáticamente a la pistola de plasma que llevaba en la cadera cuando su lanzadera atracó con la antigua nave. La esclusa de aire se abrió con un siseo demasiado suave para una nave que parecía tan vieja. Las luces de emergencia parpadearon en el pasillo, iluminando todo con un tenue resplandor rojo. La energía seguía activa, observó Rick Nine. Eso no debería ser posible. Una nave tan deteriorada debería haber perdido la energía principal hace décadas. Mínimo. Añádelo a la lista de cosas sin sentido, murmuró Jake, entrando por la esclusa de aire. Sus botas resonaron en el suelo metálico y casi esperaba que se derrumbara bajo su peso. No fue así. A pesar del óxido que lo cubría todo, la estructura parecía sólida. Incorrecto, pero sólida. El pasillo se extendía hacia la oscuridad. Más de esos extraños símbolos cubrían las paredes, y de cerca, Jake pudo ver que realmente brillaban. Una tenue luz bioluminiscente pulsaba a través de ellas en ondas lentas, como un latido. Extendió la mano para tocar uno, pero Rick 9 lo agarró de la muñeca. Te aconsejo que no lo contactes directamente hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Tienes razón. Jake retiró la mano y en su lugar sacó un escáner portátil. Las lecturas no tenían sentido. El dispositivo seguía dándole mensajes de error, como si no pudiera distinguir lo que estaba mirando. Se adentraron en la nave y fue entonces cuando encontraron el primer cuerpo. Una mujer humana con un uniforme que Jake no reconoció estaba desplomada contra un panel de control. Sus manos seguían en los controles, con los dedos congelados en una posición como si estaba escribiendo algo cuando murió. Su rostro no reflejaba dolor ni miedo, solo una mirada de intensa concentración. «Revísala», dijo Jake en voz baja. Rick 9 pasó sus escáneres médicos sobre el cuerpo. La causa de la muerte parece ser un colapso celular total. Todos los sistemas biológicos simplemente dejaron de funcionar simultáneamente. Pero no hay enfermedad, ni veneno, ni trauma externo. El robot hizo una pausa y Jake aprendió que cuando Rick 9 hacía una pausa, algo realmente andaba mal. Hora de muerte hace aproximadamente 12 horas. Jake sintió que se le encogía el estómago. ¿12 horas? Ese alienígena dijo, esta nave lleva semanas aquí. Soy consciente de la discrepancia. He revisado mis lecturas 3 veces. Son precisas. Encontraron más cuerpos mientras exploraban. Humanos, alienígenas que Jake reconoció del espacio de la Federación y algunas especies que nunca había visto. Todos muertos en sus puestos. Todos con la misma expresión, como si hubieran luchado por mantenerse conscientes hasta el último segundo. No había señales de combate, ni agujeros, ni daños en las armas. Lo que sea que haya matado a esta tripulación, había sido silencioso y absoluto. La nave en sí era un laberinto de contradicciones. Algunas secciones parecían prístinas, con tecnología que parecía más avanzada que cualquier cosa que Jake hubiera visto en naves modernas. Otros pasillos estaban consumidos por esas paredes de óxido de aspecto orgánico que prácticamente respiraban con la descomposición. Era como si la nave existiera en 2 estados a la vez, vivo y moribundo, nuevo y antiguo. Por aquí, dijo Rick Nine, siguiendo un mapa interno que sus sensores habían construido. Estoy detectando lo que parece ser el puente principal. El puente estaba en el corazón de la nave y, a diferencia de todo lo demás, estaba limpio. No óxido, sin deterioro. Las estaciones de control zumbaban con energía activa. Las pantallas holográficas mostraban datos en esa escritura desconocida.
La información fluía por las pantallas como si la nave aún estuviera en una misión activa. La iluminación de emergencia era más brillante, y Jake podía ver todo con gran detalle. En el asiento del capitán se sentaba otro cuerpo, un hombre mayor, quizá de unos 60 años, con cabello canoso y el tipo de rostro curtido por haber pasado la mayor parte de la vida en el espacio. Su mano descansaba sobre la consola principal como si acabara de ingresar una orden. A diferencia de los demás, su rostro mostraba algo diferente. No miedo ni determinación, sino algo que parecía casi alivio. Rick, ¿puedes acceder a las computadoras de la nave? El robot se acercó a la consola principal con cuidado, extendiendo un cable de interfaz. Los sistemas están activos y sorprendentemente cooperativos. Estoy accediendo al registro de la nave ahora. Los datos se desplazaban por la pantalla óptica de Rick 9. Esta nave está registrada como USV Prometheus, nave espacial unificada de la Tierra. Es un sistema de designación que la Tierra dejó de usar hace más de 400 años. 400 años. Jake se movió. Más cerca. Es imposible. Estos cuerpos son recientes. La computadora identifica a este hombre como el capitán David Rivera. La tripulación consta de 217 individuos. La clasificación de la misión es exploración del espacio profundo con el objetivo principal de investigar regiones más allá del borde galáctico y regresar con hallazgos. A Jake se le heló la sangre. Conocía ese nombre de las clases de historia a las que apenas prestaba atención de niño. El Prometheus fue la primera nave que la humanidad envió en una misión extragaláctica. Desapareció sin dejar rastro hace 4 siglos. Todo se convirtió en un gran misterio. Comenzó todo el programa de exploración del espacio profundo porque todos querían saber qué le había sucedido. Y ahora lo sabemos. Rick 9 dijo que regresó, pero lo que sea que encontró allí regresó con él. El robot continuó accediendo a los registros de la nave, y de repente el audio crepitó por los altavoces del puente. La voz del capitán Rivera, áspera por el cansancio, pero firme, llenó la cámara. Jake se encontró conteniendo la respiración mientras el muerto comenzaba a hablar. Esta es la última entrada del registro del capitán David Rivera, USV Prometheus. Si estás escuchando esto, entonces logramos traer la nave de vuelta al espacio cartografiado, aunque ninguno de nosotros sobrevivió para verlo. Estoy grabando esto en lo que calculo son mis últimos momentos conscientes antes de que se complete el proceso de conversión. Jake miró el cuerpo en la silla del capitán con una nueva comprensión. Este hombre sabía que se estaba muriendo y había pasado sus últimos minutos dejando un mensaje. 400 años. Ese es el tiempo que el universo cree que hemos estado desaparecidos. Pero para la tripulación del Prometheus, solo han pasado 17 días desde que cruzamos la frontera hacia lo que llamamos espacio oscuro. 17 días que de alguna manera se extendieron a lo largo de 4 siglos de tiempo normal. El tiempo no funciona de la misma manera ahí fuera. No se trata de la física tal como la entendemos. Es algo completamente diferente, algo para lo que no estábamos preparados. En el fondo de la grabación, Jake podía escuchar las alarmas sonando y a los miembros de la tripulación gritándose entre sí. Pero la voz de Rivera se mantuvo tranquila, metódica, como si estuviera decidido a acertar cada palabra. Encontramos lo que buscábamos. Prueba de que nuestra galaxia no está sola en el universo. Prueba de que existen otras fuerzas, otras presencias en los espacios oscuros entre galaxias. Pero también descubrimos por qué toda civilización avanzada finalmente deja de explorar. Por qué todas alcanzan cierto límite y regresan. Hay entidades en el espacio oscuro. No están vivas de ninguna manera que podamos comprender. Tampoco están muertas. Existen en los huecos de los espacios entre la realidad tal como la conocemos. La grabación crepitó con estática, y Jake escuchó el mismo sonido respiratorio que había notado al abordar. Provenía de la propia nave, de las paredes y el suelo, como si la Prometeo hubiera desarrollado pulmones. Las marcas que ven cubriendo el casco, esos símbolos, no los escribimos nosotros. La nave los desarrolló después de que contactáramos con las entidades.
La Prometeo está cambiando, convirtiéndose en un mensaje, una advertencia escrita en cada átomo de su estructura. El óxido que ven no es descomposición. Es un lenguaje. Su memoria está codificada en corrosión y entropía. Rivera tosió, un sonido húmedo y doloroso. 36 horas después de que cruzamos de vuelta al espacio normal, la tripulación empezó a experimentarlo. Una presencia en nuestras mentes, mostrándonos cosas hermosas, cosas terribles. Las entidades nos mostraron los secretos de la tecnología que convertiría a la humanidad en la fuerza más poderosa de la galaxia. Nos mostraron cómo viajar más rápido que la luz sin necesidad de portales de salto ni agujeros de gusano. Nos mostraron la ubicación de artefactos antiguos, fuentes de energía, conocimiento que resolvería todos los problemas que la humanidad ha enfrentado. Jake sintió que se le secaba la boca. Una tecnología como esa valdría más que sistemas estelares enteros. Pero había un precio, continuó Rivera, y bajó la voz. Las entidades del espacio oscuro no piensan como nosotros. No quieren conquistar ni destruir. Quieren transformar. Convertir la materia orgánica, la conciencia orgánica en algo más, en sustrato para su existencia. Intentaron reclutarnos para convertirnos en heraldos que les traerían más humanos de vuelta. La oferta era real. Poder ilimitado a cambio de traerles 1000 voluntarios. Una larga pausa en la grabación. Jake podía oír la respiración de Rivera, cada respiración más fuerte que la anterior. Todos los miembros de la tripulación votaron por rechazar. 217 personas eligieron la muerte antes que convertirse en misioneros para algo que no entendemos. Pero las entidades tienen una paciencia que abarca millones de años. Así que nos dieron lo que probablemente consideran un regalo. Nos permitieron traer la nave a casa, pero se aseguraron de que entregáramos su mensaje de todos modos. El propio Prometeo se convirtió en su invitación a la humanidad. La calidad de la grabación se degradó, se volvió borrosa por las interferencias. He programado los sistemas de la nave para que busquen zonas pobladas y esperen allí para atraer a gente como ustedes, rescatadores y exploradores con la curiosidad y la valentía suficientes para abordar una nave misteriosa. La mayoría de la gente se irá después de ver los cuerpos, pero algunos no. Algunos se quedarán y encontrarán estos registros. Y esas personas llevarán consigo un fragmento del mensaje cuando se vayan. Soñarán con el espacio oscuro. Verán las posibilidades. Y, con el tiempo, algunos de ustedes querrán ir allí. Nosotros querremos ver lo que vimos. Jake se dio cuenta de que le temblaban las manos. Ya lo sentía. Imágenes que se colaban en su mente que no eran sus propios recuerdos. Así es como extienden su influencia. No por la fuerza, sino a través de infección de asombro y curiosidad. Siembran semillas en especies tras especies, y eventualmente alguien siempre regresa a ellas voluntariamente. Es por eso que la nave parece estar muriendo mientras aún mantiene energía. Está transmitiendo en todas las frecuencias posibles, diseñadas para ser imposibles de ignorar, para atraer la atención a sectores enteros del espacio. La voz del capitán Rivera se desvanecía, apenas un susurro. Lamento haber traído esto de vuelta. Lamento no haber sido lo suficientemente fuertes como para destruir la nave antes de morir. Pero tal vez tengas éxito donde nosotros fallamos. El reactor tiene mecanismos de seguridad. En 48 horas después de mi muerte, activarán una sobrecarga. La explosión esterilizará todo en un radio de 300 kilómetros suficiente para destruir todas las pruebas, pero no lo suficiente para amenazar las estaciones o asentamientos cercanos. Una respiración larga y entrecortada, o hay un control manual en la sección de ingeniería, se actívalo y el reactor entra en estado crítico inmediatamente. Tendrás 90 segundos para llegar a tu nave y despejar el radio de la explosión. Tú decides. La grabación crepitó una última vez. Pero recuerda esto, quienquiera que seas. En el momento en que pusiste un pie a bordo, te convertiste en un portaaviones. Soñarás sus sueños ahora. Verás sus visiones. La mayoría de la gente puede resistirse. Espero que seas uno de ellos. Porque si no lo eres,
Si una sola persona decide que el conocimiento vale la pena el riesgo, entonces ganará. Siempre ganan al final. El audio se cortó por completo. Jake y Rick 9 permanecieron en silencio en el puente del Prometheus, rodeados de muertos en la oscuridad. Mientras, en algún lugar de las paredes, la nave continuaba su ritmo respiratorio, esperando pacientemente a que tomaran una decisión. Jake se quedó paralizado en el puente, con las últimas palabras del capitán Rivera aún resonando en su mente. El corazón le latía con fuerza contra las costillas y podía sentir el sudor latiendo en su frente a pesar del aire frío de la nave. Los sensores ópticos de Rick 9 se enfocaron en él, leyendo sus signos vitales con precisión mecánica. Tu frecuencia cardíaca ha aumentado un 42%. El robot dijo rotundamente. La dilatación pupilar es significativa. Se detectaron niveles elevados de hormonas del estrés. Está experimentando exactamente lo que el capitán Rivera describió en su bitácora. Sí, me di cuenta, dijo Jake, con la voz ya tensa. Su mente se sentía llena de imágenes que no eran suyas. Vastos espacios vacíos entre galaxias donde la oscuridad se movía como estructuras líquidas que se retorcían de maneras que dolían a la vista, pero que de alguna manera eran hermosas. Y debajo de todo, un susurro que prometía una comprensión más allá de todo lo que los humanos habían logrado jamás. ¿Podrás resistirlo? Rick 9 preguntó, y había algo en el tono del robot que casi sonaba a preocupación. Jake presionó sus palmas contra sus ojos, tratando de alejar las visiones. No lo sé. Tal vez tú sí. Soy inteligencia artificial. No sueño. Por lo tanto, su influencia mental no puede afectarme de la misma manera que afecta a las mentes orgánicas. Sin embargo, mis cálculos sugieren que si permanecemos en esta nave más de 20 minutos adicionales, la probabilidad de una infección mental completa alcanza niveles peligrosos. El sonido de la respiración de la nave se hizo más fuerte, como si el Prometeo supiera que estaban hablando de eso. Los símbolos en las paredes pulsaban con ese brillo bioluminiscente, más brillante ahora, casi ansioso. Jake tuvo la incómoda sensación de que la nave estaba despertando, reconociendo plenamente que su mensaje había encontrado un nuevo huésped. Muéstrame la cuenta regresiva, dijo Jake. ¿Cuánto falta para que se active el mecanismo de seguridad automático? Rick 9 proyectó una pantalla holográfica. 46 horas, 12 minutos y 7 segundos desde la hora de la muerte del capitán Rivera, lo que nos da aproximadamente 45 horas restantes. Jake miró alrededor del puente, a los cuerpos de la tripulación de Rivera. 217 personas que eligieron la muerte antes que convertirse en mensajeros de algo que no podían comprender. Eso requirió un coraje más allá de cualquier cosa que Jake hubiera experimentado. Estos no eran soldados entrenados para el sacrificio. Eran exploradores, científicos, gente común que se había alistado para la aventura y terminó enfrentándose a algo que desafiaba todo lo que creían sobre el universo. El capitán Rivera mencionó un control manual, dijo Jake lentamente. En la sección de ingeniería C, podríamos activarlo y destruir la nave inmediatamente en lugar de esperar al sistema automático. Correcto. Sin embargo, tendrías 90 segundos para llegar a nuestra lanzadera y mantener una distancia segura. La probabilidad de éxito es aceptable, pero no está garantizada. Tendríamos que actuar con mucha rapidez. Jake se dirigió a la consola principal donde yacía el cuerpo de Rivera. La mano del capitán seguía en los controles, y Jake pudo ver lo que parecía una orden final ingresada en el sistema. El anciano había pasado sus últimos momentos intentando salvar a personas que nunca conocería de una amenaza que no podían imaginar. Pero había algo más que preocupaba a Jake. Rick, si a Rivera le preocupaba tanto que la nave difundiera su mensaje, ¿por qué no la estrelló contra una estrella? ¿Para qué traerla de vuelta al espacio habitado? El robot procesó esta pregunta por un momento. Desconocido. Quizás la influencia de la entidad impidió tal acción. O quizás el capitán Rivera creía que la humanidad merecía una advertencia en lugar de simplemente desaparecer sin explicación como tantas otras naves perdidas. Jake se apartó del asiento del capitán y comenzó a examinar las demás estaciones del puente.
Los datos se transmitían por múltiples pantallas, la mayoría en esa escritura desconocida, pero algunas pantallas mostraban información en lenguaje estándar de la Federación, como si la nave intentara hacerse entender. Rick, ¿puedes descargar alguno de estos datos? Información sobre lo que encontraron ahí fuera. Puedo intentarlo, pero necesitaría establecer una conexión directa. No puedo garantizar que los archivos descargados no contengan código corrupto diseñado para propagar la influencia de la entidad. Usa almacenamiento aislado. Manténlo completamente separado de tus sistemas principales. Si algo parece sospechoso, deséchalo inmediatamente. Rick 9 extendió un cable de interfaz hacia la consola principal y dudó. Jake nunca había visto dudar al robot. Jake, debo señalar que intentar recuperar información de esta nave podría ser exactamente lo que las entidades quieren que hagamos. Cada acción que realicemos podría ser predicha, manipulada. Podríamos creer que actuamos de forma independiente mientras en realidad cumplimos su propósito. Las palabras le impactaron porque Jake sabía que eran ciertas. ¿Cómo podrías luchar contra algo que pensaba en escalas de tiempo de millones de años? Algo que podía mostrarte visiones de tus propios futuros posibles. Cada elección parecía una trampa. Pero permanecer paralizado por el miedo a la manipulación era en sí mismo una especie de derrota. Conéctate al sistema, ordenó Jake. Pero prepárate para cortar la conexión al instante si es necesario. El cable de Rick 9 se conectó al puerto de la consola. Los datos comenzaron a fluir y Jake vio cómo la pantalla óptica del robot se llenaba de información que se desplazaba. Números, coordenadas, observaciones científicas y formatos que Jake no entendía. La descarga continuó durante casi 5 minutos, lo que se sintió una eternidad con la nave respirando a su alrededor y esas visiones presionando con más fuerza contra la conciencia de Jake. Descarga completa. Rick 9 finalmente anunció la desconexión. Aproximadamente 43 pestañas de datos. Observaciones científicas, cartas de navegación, registros personales de la tripulación, especificaciones técnicas, y el robot se detuvo de nuevo. Instrucciones. Instrucciones detalladas para construir un dispositivo que crea una puerta directa al espacio oscuro sin necesidad de viajar allí convencionalmente. Jake sintió que se le helaba la sangre. Eso es exactamente lo que Rivera advirtió. Tecnología que parece valiosa, pero en realidad es solo un cebo. De acuerdo. He aislado esos archivos y la partición de máxima seguridad. No se analizarán ni abrirán sin una orden explícita. Rick 9 dirigió sus sensores ópticos hacia él. Sin embargo, hay otros datos que parecen legítimos. El Prometeo descubrió 3 planetas potencialmente habitables más allá del borde galáctico. Cartografió 17 sistemas estelares previamente desconocidos y documentó fenómenos gravitacionales que podrían hacer avanzar significativamente la comprensión humana de la materia oscura. Valor científico real mezclado con el veneno. Eso es lo que lo hace tan efectivo. Jake dijo que te dan verdaderos descubrimientos, pero la trampa hace imposible tomar uno sin arriesgar el otro. Las visiones en la cabeza de Jake se intensificaban. Ahora podía ver el espacio oscuro, no como un vacío vacío, sino como algo denso y lleno de presencia. Entidades masivas que existían en dimensiones que los humanos no podían percibir correctamente. Antiguas inconmensurablemente, esperando con una paciencia que hacía que las eras geológicas parecieran breves momentos. Y no eran malvadas. Esa era la parte aterradora. Simplemente operaban según reglas y una lógica que no tenían nada que ver con los valores humanos ni supervivencia humana. Jake, tus patrones neuronales muestran niveles críticos de estrés. Rick 9 advirtió. Necesitas concentrarte en tareas concretas. Conéctate a la realidad inmediata. Jake se obligó a respirar hondo. Pensó en su nave, su pequeño apartamento en la estación 7. El sabor del café de verdad, que no había podido permitirse en meses. Cosas concretas. Cosas reales, no abstracciones cósmicas sobre entidades entre galaxias. Tenemos que llegar a ingeniería, dijo Jake. Muéstrame la ruta en tu escáner.
Rick 9 proyectó un mapa tridimensional de la disposición de la nave. La sección de ingeniería se encuentra en las cubiertas inferiores, aproximadamente a 400 metros de nuestra posición actual. El tiempo de viaje se estima en 7 minutos dada la disposición de la nave y nuestra necesidad de movernos con cuidado. Dejaron atrás el puente, avanzando por pasillos que parecían alternar entre estados de decadencia y perfección. Cuanto más se adentraban, más pronunciada se volvía la transformación. Secciones de pared que parecían metal sólido desde un ángulo parecían casi biológicas desde otro. El óxido no era óxido en absoluto. Jake se dio cuenta de que era algo vivo, algo que crecía, algo que desafía cada categoría que su cerebro intentaba clasificar. Aparecían cadáveres a intervalos regulares. Ingenieros en sus puestos, personal de seguridad en sus puestos. Un oficial médico se desplomaba sobre un paciente que falleció en la mesa de reconocimiento. Todos con la misma expresión de determinación sombría, luchando por mantenerse conscientes unos segundos más mientras Rivera terminaba su trabajo. La tripulación se ató a sus puestos. Rick 9 observó que escanear uno de los cuerpos usaba estimulantes médicos para mantener la conciencia más allá de los límites humanos normales. Estaban ganando tiempo para su capitán. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Estas personas sabían que estaban muriendo y habían elegido dedicar sus últimos momentos a ayudar a los demás. Hacía que sus propios problemas, sus deudas, su nave apenas funcional y su existencia precaria parecieran increíblemente pequeños. Encontraron la sección de ingeniería tras una enorme puerta de mamparo que se abrió al acercarse. La cámara del reactor que se extendía más allá no se parecía a nada que Jake hubiera visto en naves modernas. La fuente de energía zumbaba con una energía que su escáner no podía identificar correctamente. No era fusión, ni antimateria, ni ningún sistema de generación de energía del que hubiera aprendido. Esto era algo más, algo que el Prometeo había traído del espacio oscuro. Y allí, montado en la pared junto a los controles del reactor, estaba el control manual, un interruptor físico protegido por un teclado, exactamente como Rivera lo había descrito. El capitán lo había hecho accesible y sencillo. Una orden y el reactor entraría en estado crítico, dándoles 90 segundos para escapar antes de que la explosión esterilizara todo en un radio de 300 kilómetros. Jake se acercó al control, extendiendo la mano hacia él. Pero Rick 9 extendió un brazo mecánico bloqueándolo. Antes de tomar una decisión irreversible, considere esta alternativa, dijo el robot. El mecanismo de seguridad automático del capitán Rivera tiene 45 horas restantes. Si nos vamos de inmediato, regresamos al mercado fantasma y coordinamos la evacuación de todas las naves dentro del radio de la explosión, podemos asegurar la destrucción de esta nave y preservar vidas, incluyendo la nuestra. ¿Quieren que huyamos?, dijo Jake. Quiero que sobrevivamos mientras cumplimos la misión. La ingeniería de Rivera era sólida. El mecanismo de seguridad funcionará, pero ¿y si no?, desafió Jake. ¿Y si las entidades encuentran alguna forma de desactivarlo remotamente? ¿Y si nos vamos y la cuenta regresiva simplemente se detiene? Eso es especulación sin pruebas que lo respalden. Todo en esta situación es especulación. La voz de Jake se elevó, resonando en las paredes metálicas. Estamos lidiando con cosas que existen fuera de la realidad normal, cosas que manipulan el tiempo mismo. ¿Cómo podemos confiar en cualquier sistema, en cualquier tecnología, cuando ya han demostrado que pueden alterar las reglas fundamentales? Las visiones lo golpearon con más fuerza, como si las entidades supieran que estaba en un punto de decisión. Jake se vio a sí mismo activándola. Anulación. Vio al Prometeo explotar. Vio a las naves del mercado fantasma huir presas del pánico. Pero también vio otro camino. Se vio a sí mismo tomando los datos que habían recopilado, compartiéndolos con cuidado, usando los descubrimientos reales mientras evitaba los dones venenosos. Vio a la humanidad avanzar, fortalecerse, finalmente lista para enfrentarse al espacio oscuro como iguales en lugar de víctimas. ¿Cuál visión era real? ¿Cuál era manipulación? ¿Cómo podía alguien saberlo? Rick, dijo Jake en voz baja.
Buscó en los sistemas de ingeniería cualquier otra cosa que Rivera pudiera haber ocultado, algún mensaje final, algún plan B. Era demasiado inteligente para confiar en una sola solución. El robot se conectó a otra consola y, tras un momento, su pantalla óptica se iluminó. Hay anomalías en los sistemas secundarios. El capitán Rivera instaló campos de amortiguación neuronal en áreas críticas de la nave. Tecnología localizada diseñada para interferir con las visiones mentales que proyectan las entidades. Jake sintió una chispa de esperanza. ¿Podemos adaptarlos? ¿Hacerlos portátiles? Los esquemas están aquí. Construir una versión portátil requeriría aproximadamente 6 horas de trabajo con materiales que tendríamos que rescatar de la propia nave. Rick 9 hizo una pausa, procesando. Hay algo más. Un mensaje de texto incrustado en el código de control del amortiguador, visible solo al acceder desde ingeniería. Muéstrame. El mensaje apareció en la pantalla de Rick 9, y Jake leyó el último regalo del capitán Rivera. Para quien encuentre esto, sé que el mecanismo de seguridad podría no ser suficiente. Las entidades son pacientes e inteligentes desmesuradamente. Si has llegado a ingeniería, buscas una tercera opción. Una forma de preservar lo que aprendimos sin condenar a la humanidad. Pasé mis últimas horas intentando construir precisamente eso. Los amortiguadores neuronales se pueden configurar en un dispositivo portátil. No te hará inmune, pero te dará la perspectiva suficiente para tomar decisiones genuinas. Los esquemas completos están en la partición 7 Omega. Construyanla, úsenla y, si son lo suficientemente fuertes, tomen lo aprendido y encuentren una manera de compartir lo que no les sirva. Creo que la humanidad merece la verdad y la decisión. Denme la razón. Capitán David Rivera. Jake miró el interruptor de anulación manual, luego a Rick 9, luego al mensaje de un capitán fallecido que se había negado a rendirse incluso en sus últimos momentos. ¿Cuánto tiempo tardaría en construirse el amortiguador?, preguntó. 6 horas mínimo en condiciones óptimas. ¿Y la cuenta regresiva del mecanismo de seguridad? Seguían siendo 45 horas. Jake tomó su decisión. Desactivar el mecanismo de seguridad automático. Estamos construyendo el amortiguador de Rivera. Optamos por la tercera opción. 6 horas y 47 minutos después, Jake sostenía algo que parecía un pequeño disco metálico en la palma de la mano. Estaba caliente al tacto y zumbaba con una frecuencia apenas inferior a la que el oído humano podía detectar. El amortiguador neuronal, construido con componentes recuperados de la Prometheus, representaba el último acto de fe del capitán Rivera en la capacidad de la humanidad para tomar decisiones inteligentes. Rick 9 realizó un último escaneo de diagnóstico. Dispositivo. Funciona y opera dentro de los parámetros esperados. Su actividad neuronal ya se ha estabilizado significativamente desde la activación. La visión debería haberse reducido considerablemente. El robot tenía razón. En el momento en que Jake activó el amortiguador, sintió como si alguien le hubiera quitado un peso aplastante de encima. Esas imágenes del espacio oscuro, los susurros de la comprensión cósmica, las seductoras promesas de trascendencia, todo se retiró. No desapareció por completo, pero se replegó lo suficiente como para que Jake pudiera pensar con claridad de nuevo, respirar, recordar quién era en lugar de lo que las entidades querían que se convirtiera. Araya era un genio, dijo Jake, dándole vueltas al dispositivo. Esta tecnología por sí sola podría cambiarlo todo. Ayudar a las personas a resistir todo tipo de manipulación mental, no solo lo que hacen esas cosas en el espacio oscuro. Correcto. Sin embargo, eso supone que el amortiguador en sí no es otra capa de manipulación. Los sensores ópticos de Rick 9 lo enfocaron. Debemos considerar la posibilidad de que las entidades anticiparan este escenario exacto. Que quisieran que alguien encontrara este dispositivo, creyera que habían burlado la trampa y difundiera la tecnología mientras, sin saberlo, servían al propósito final de la entidad. Jake sintió. Se le revolvió el estómago. El robot tenía razón en sospechar. Se trataba de seres que medían el tiempo y las epopeyas,
que habían visto surgir y caer civilizaciones. ¿Cómo podrían dos rescatadores del borde del espacio conocido ser más astutos que algo así? Pero claro, la parálisis también era una opción. No hacer nada significaba que el Prometeo se quedaría aquí transmitiendo su mensaje hasta que llegara alguien menos cuidadoso. Alguien que aceptara los regalos venenosos sin cuestionarlos. El mecanismo de seguridad sigue desactivado, Rick. 9 continuó. Puedo reactivarlo remotamente una vez que regresemos a nuestra lanzadera. La explosión ocurrirá en aproximadamente 38 horas, pero tenemos que decidir qué nos llevaremos. Jake miró el dispositivo de almacenamiento de datos que Rick 9 había preparado. 43 terabytes de información del primer y único viaje de la humanidad más allá del borde galáctico. Descubrimientos científicos que podrían hacer avanzar la tecnología décadas. Cartas de navegación a sistemas estelares previamente desconocidos. Especificaciones técnicas de motores que no deberían ser posibles. Y enterrados en algún lugar entre todos esos datos. Instrucciones para abrir puertas al mismísimo espacio oscuro. ¿Has aislado los archivos peligrosos? Jake preguntó. Lo mejor que puedo. Las instrucciones de construcción del portal están en cuarentena de máxima seguridad. Cualquier archivo que contenga referencias a protocolos de retorno o reclutamiento está igualmente aislado, pero no puedo garantizar que las entidades no hayan ocultado código infeccioso en datos aparentemente inocentes. Todo esto podría ser justo lo que quieren. Jake se dirigió a una ventana en la sección de ingeniería y contempló el mercado fantasma a lo lejos. Docenas de naves se agrupaban alrededor de la vieja estación, llenas de gente que intentaba sobrevivir en los márgenes del espacio civilizado. Contrabandistas, intermediarios de información, fugitivos y rescatadores como él. Ninguno de ellos tenía ni idea de que estaban a 2 kilómetros de algo que podría cambiar la historia de la humanidad para bien o para mal. ¿Qué crees que debería hacer? Preguntó Jake a su compañero mecánico. Los procesadores de Rick 9 zumbaron. Un sonido que Jake había aprendido significaba que el robot estaba dedicando una gran potencia computacional a un problema. Soy una inteligencia artificial diseñada para optimizar soluciones basadas en los datos disponibles. Pero esta situación requiere algo de lo que carezco fundamentalmente. Juicio sobre la naturaleza y el potencial humanos. Debes decidir si se puede confiar a la humanidad con peligros. Conocimiento. Jake pensó en los 5 años que había pasado rescatando con Rick 9. Habían obtenido tecnología valiosa de naves abandonadas, esquivado patrullas de la Federación, comerciado en mercados grises en 3 sectores. Había visto a la humanidad en su peor momento. Personas que venderían a sus propias familias por el precio justo. Pero también la había visto en su mejor momento. Desconocidos ayudándose mutuamente a sobrevivir en la fría oscuridad entre las estrellas. Y pensó en la tripulación del Capitán Rivera. 217 personas que votaron unánimemente morir antes que convertirse en misioneros de entidades en las que no confiaban. Eso decía algo importante sobre los humanos, ¿verdad? Que ante la tentación definitiva, cuando se les ofreció poder y conocimiento ilimitados, la tripulación de una nave entera eligió la muerte. Rivera nos dio una tercera opción, dijo Jake lentamente. Pero también nos dejó pruebas de que los humanos pueden resistir. Toda su tripulación es esa prueba. No eran soldados ni santos, solo personas normales que tomaron una decisión imposible y se mantuvieron firmes. Un solo punto de datos. Rick 9 observó a una tripulación en circunstancias específicas. Estadísticamente insuficiente para predecir la humanidad en general. Comportamiento. Quizás. Pero piénsalo de esta manera. Si los humanos fueran fáciles de manipular, las entidades no necesitarían métodos tan elaborados. No atacaron al Prometeo con armas. No forzaron la obediencia ni amenazaron con destruirlo. En cambio, ofrecieron opciones y las hicieron seductoras, lo que significa que la elección realmente importa, lo que significa que la resistencia es genuinamente posible. Jake sacó su comunicador y lo cambió a la frecuencia de transmisión general del mercado fantasma. Su dedo se posó sobre el botón de transmisión. Una vez que enviara este mensaje,
No habría vuelta atrás. Soy Jake Martínez, llamando a todas las naves que se encuentran actualmente en Talbex Drift, comenzó. Estoy transmitiendo una alerta de evacuación de emergencia. La nave abandonada a aproximadamente 2 kilómetros del centro del mercado, la que los lugareños llaman la nave equivocada, contiene un reactor inestable que sufrirá una falla catastrófica. No estoy reclamando derechos de salvamento. Esto no es un truco para ahuyentar a la competencia. Es una advertencia de seguridad legítima. Todas las naves deben alejarse a una distancia mínima de 500 kilómetros inmediatamente. Repito, esto no es una reclamación de salvamento. Esta es una evacuación de emergencia. La respuesta fue rápida. Las voces crepitaban en la calma. Algunos escépticos, otros enojados, exigiendo pruebas o acusando a Jake de intentar despejar la zona para sus propios fines. Pero Jake seguía transmitiendo el mismo mensaje, añadiendo coordenadas y los datos de los sensores que podía compartir sin revelar toda la verdad sobre lo que realmente era el Prometheus. Rick 9 monitoreó el tráfico de comunicaciones. Varias naves están empezando a encender motores. El comerciante boreano con el que nos encontramos antes está ayudando a coordinar la evacuación. La gente está escuchando. El miedo a las explosiones suele motivar a la gente, dijo Jake. Observó por la ventana cómo las luces comenzaban a moverse en la oscuridad. Las naves se desprendían del mercado y aceleraban. ¿Cuánto falta para que estemos despejados? Al ritmo actual de evacuación, aproximadamente 40 minutos hasta el mínimo. Todos los buques mantienen una distancia de seguridad. Jake regresó a la sección de ingeniería, al control manual que podría terminar esto inmediatamente, y al dispositivo de almacenamiento de datos que contenía todo lo que Rivera había muerto para preservar. 2 opciones, ambas con un riesgo enorme. Activa la anulación ahora y asegúrate absolutamente de que el Prometeo fue destruido. O confiar en el mecanismo de seguridad automático de Rivera y llevarse los datos consigo, apostando a que la humanidad podría manejar el conocimiento peligroso de manera responsable. Voy a contar la historia, dijo Jake de repente. Todo. El Prometeo, Capitán Rivera, lo que encontraron, por qué eligieron la muerte. Incluiré los esquemas del amortiguador de Rivera para que quien los quiera pueda construir su propia protección. Y advertiré a la gente. Realmente les advertiré sobre el costo de buscar lo que hay en el espacio oscuro. Estás creando un mensaje contrario. Rick Nine dijo. Inoculación de información. Si las entidades se propagan a través de la curiosidad y el asombro, estás propagando la resistencia a través de la verdad y la precaución. Rivera dijo que las entidades siempre ganan al final, porque los humanos son demasiado curiosos para mantenerse alejados de los misterios. ¿Pero qué pasaría si solo tuviera razón en parte? ¿Y si conocer la trampa fuera suficiente para evitarla? Las entidades operan sobre la base de supuestos sobre la naturaleza humana. Quizás esas suposiciones sean incompletas. O tal vez esto es precisamente lo que predijeron. Rick 9 respondió. Quizás cuentan con tu resistencia para que su mensaje se difunda más rápido. Psicología de la fruta prohibida a escala galáctica. Jake sintió el peso de esa posibilidad aplastándolo. Es exactamente por eso que voy a incluirlo todo. Mis dudas, esta conversación, el hecho de que no sé si me están manipulando. No le diré a la gente qué pensar. Simplemente les daré información completa y confiaré en que tomen sus propias decisiones. Esto es o una sabiduría profunda o una ingenuidad catastrófica, o posiblemente ambas cosas simultáneamente. Historia de mi vida. Jake sacó su dispositivo de grabación personal y comenzó a hablar en él. Narró todo desde el momento en que avistaron por primera vez el Prometeo hasta el instante actual. Incluyó los registros de Rivera palabra por palabra, de memoria. Describió los cuerpos de la tripulación, sus actos finales de sacrificio. Explicó la tecnología del amortiguador y cómo construirlo. Y habló de su propia incertidumbre, de su miedo a que cada decisión pudiera ser exactamente lo que las entidades cósmicas querían que tomara. Cuando terminó de grabar, Rick 9 había calculado el progreso de la evacuación. Todos los buques han alcanzado la distancia mínima de seguridad.
El mercado fantasma se está dispersando. Su advertencia fue tomada en serio, probablemente porque la reputación del barco equivocado precedió a su mensaje. Entonces hemos terminado aquí. Hacker recogió el dispositivo de almacenamiento de datos. Rick, reactiva el mecanismo de seguridad. Configúrelo durante 10 minutos. Eso nos da tiempo para llegar al transbordador y despejar el radio de explosión con margen de error. Reactivando ahora. Los sistemas RIC 9 interactuaron de forma remota con la consola de ingeniería. Seguridad en línea. Cuenta regresiva iniciada. 9 minutos 43 segundos. Corrieron por los pasillos del Prometeo una última vez, pasando junto a la tripulación de Rivera, congelada en sus puestos, pasando junto a las inscripciones brillantes que parecían casi frenéticas. Ahora el barco sabía lo que estaba pasando. El sonido de la respiración que los había acompañado durante toda su exploración se volvió rápido, casi de pánico. Cada exhibición que pasaba mostraba el mismo mensaje desesperado. Espera, reconsidera. Estás cometiendo un error. Ofrecemos regalos libremente. No haremos daño a nadie que se niegue. Decir, entender. Elige con pleno conocimiento, no desde el miedo. Jaque tropezó cuando una visión se estrelló contra su conciencia a pesar de la protección del amortiguador. Por un instante vio lo que las entidades realmente ofrecían. No esclavitud ni corrupción, sino trascendencia genuina. Un camino evolutivo que la humanidad tal vez nunca descubra por sí sola. Acceso al conocimiento y al poder que podrían resolver todos los problemas que enfrentaba la especie. Y la terrible y hermosa verdad era que era real. La oferta era genuina. Rechazarlo significaba aceptar las limitaciones humanas posiblemente para siempre. Jaque, quedan 7 minutos. La mano mecánica de Rick Nine agarró su brazo y lo empujó hacia adelante. Llegaron a su lanzadera con 4 minutos de sobra. Las manos de Jaque temblaron mientras encendía los motores, empujando la pequeña nave lejos del Prometeo a máxima aceleración. Detrás de ellos, la antigua nave flotaba en el espacio como un fantasma, todavía transmitiendo su mensaje a cualquiera que pudiera escuchar. Cuando faltaba 1 minuto, Jaque vio que las inscripciones en el agujero cambiaban una última vez. Los símbolos se reorganizan formando un texto claro y simple que cualquiera puede leer. Entendemos que no estás listo. Recordaremos tu coraje y tu elección. La puerta permanece abierta. Siempre permanecerá abierto hasta que regreses. Entonces el reactor del Prometeo se volvió crítico. La explosión fue silenciosa en el vacío del espacio, pero hermosa. Una esfera perfecta de luz que se expandió hacia afuera y vaporizó la nave por completo. En cuestión de segundos, no quedó nada excepto átomos dispersos y el resplandor de la energía que se disipaba en la oscuridad. Destrucción completa confirmada. RIC 9 anunciado. No se detectaron residuos de mayor tamaño que partículas microscópicas. Cualquier mensaje que portaba el Prometeo ha sido eliminado. Excepto lo que llevamos, dijo Jaque en voz baja, mirando el dispositivo de almacenamiento de datos guardado en la caja fuerte del transbordador. Y lo que estamos a punto de compartir con toda la civilización humana. ¿De verdad vas a publicar esa grabación? Ponlo a disposición de forma gratuita para todo aquel que quiera escucharlo. Jaque comenzó a preparar el archivo para transmitirlo a todas las redes, instituciones y corredores de información que pudiera imaginar. La Federación intentará reprimirlo. Está bien. El conocimiento prohibido se difunde más rápido que la información autorizada. La gente escuchará esta historia lo quieran las autoridades o no. Estás apostando a que la naturaleza humana trabaja a tu favor. Que suficientes personas elegirán la resistencia en lugar de la tentación cuando se enfrenten a la verdad. Apuesto a que el capitán Rivera tenía razón sobre nosotros. Jaque dijo que la humanidad merece la elección y la verdad de que somos más fuertes y más inteligentes de lo que los seres que existen fuera del tiempo pueden predecir. Quizás me equivoque. Tal vez dentro de 100 años alguien use esta información para abrir una puerta al espacio oscuro y condenar a toda nuestra especie. Pero al menos será nuestra elección, nuestro error.
El archivo transmitido en cuestión de horas se difundiría por el espacio conocido a través de canales tanto legales como ilegales. Algunos lo descartarían como ficción de rescate, cuentos fantásticos surgidas desde los confines del espacio civilizado. Algunos estarían aterrorizados y exigirían acciones gubernamentales. Algunos quedarían fascinados, atraídos por el espacio oscuro a pesar o debido a las advertencias. La historia se convertiría en leyenda, teoría de conspiración, cuento de advertencia e inspiración, todo mezclado. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre galaxias, entidades antiguas sentirían las ondas de la elección extendiéndose a través de la humanidad como olas en el agua. Notarían que los humanos habían elegido una vez más su propio camino para bien o para mal. Y esperarían, pacientes como siempre, el día en que la humanidad estuviera lista para cruzar ese umbral como iguales y no como víctimas. La elección ya estaba hecha. Ahora venía la parte difícil, vivir con las consecuencias. 3 días después de que el Prometeo explotara, Jake estaba sentado en una habitación de hotel barata en la estación 7, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en las noticias. Su cara estaba en todas partes. Algunos medios lo llamaron un héroe que había salvado al mercado fantasma del desastre. Otros lo calificaron de teórico de la conspiración, o peor aún, de terrorista que destruyó material valioso. La Federación había emitido una orden de arresto en su contra dentro de las 12 horas siguientes a que su grabación se hiciera pública, acusándolo de destrucción de artefactos históricos y de difundir información errónea y peligrosa. Rick 9 estaba de pie junto a la ventana. Sensores ópticos que monitorean los patrones de seguridad de la estación. 17 agencias gubernamentales diferentes nos están buscando. La recompensa por tu cabeza ha alcanzado los 200.000 créditos. Deberíamos abandonar esta estación inmediatamente. ¿Y a dónde? Jake preguntó cansado. No había dormido bien desde que dejó el Prometeo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas visiones del espacio oscuro, incluso con el dispositivo amortiguador sujeto a su cinturón. Las entidades todavía estaban allí, todavía esperando, solo que habían sido empujadas lo suficiente para que él pudiera funcionar. Cada puerto en el espacio de la Federación tendrá nuestras descripciones a estas alturas. Luego pasamos al espacio no federado. Colonias independientes, asentamientos fronterizos, lugares donde las órdenes judiciales no significan mucho. Jake asintió, pero su atención estaba en los datos que se desplazaban por la pantalla de su dispositivo portátil. La grabación que había realizado se había extendido como un reguero de pólvora por todos los canales de comunicación del espacio conocido. Alguien lo había traducido a 40 idiomas diferentes en el primer día. Los científicos analizaban cada palabra, buscando pistas. Los grupos religiosos lo llamaban profecía o blasfemia dependiendo de sus creencias particulares. Las universidades querían estudiar los esquemas del amortiguador que había incluido. Pero lo que realmente llamó la atención de Jake fueron los mensajes personales que inundaban su bandeja de entrada encriptada. Miles de ellos, de gente común y corriente, procedentes de cientos de mundos. Algunos le agradecieron la advertencia. Algunos lo llamaron mentiroso. Pero muchos, demasiados, dijeron que habían comenzado a tener sueños. Visiones de un espacio oscuro se infiltraron en sus sueños después de escuchar su historia exactamente como el capitán Rivera había predicho. Rick, los infectamos, dijo Jake en voz baja. Con solo contar la historia, la difundimos. Las entidades nos están usando exactamente como lo planearon. El robot se apartó de la ventana, no exactamente como estaba previsto. El 37% de los mensajes en su bandeja de entrada describían el uso exitoso de la tecnología de amortiguación para resistir las visiones. Múltiples instituciones de investigación han replicado el diseño de Rivera y lo distribuyen libremente. No solo propagaron la infección, también propagaron la cura. Eso era algo, al menos. Jake sacó uno de los informes de investigación. Un equipo de científicos en New Cambridge había construido 50 unidades de amortiguación en las primeras 48 horas y enseñaba a otros cómo fabricarlas con materiales comunes. Los dispositivos no eran perfectos,
pero funcionaban lo suficientemente bien como para dar a la gente un respiro, espacio para pensar con claridad en lugar de verse abrumados por la tentación cósmica. Un nuevo mensaje apareció en la bandeja de entrada de Jake. Con protocolos de cifrado que no reconoció. Los sensores de RIC 9 emitieron una advertencia. Ese mensaje contiene una estructura de código inusual. Podría ser un programa de rastreo o podría ser alguien que realmente sabe de lo que habla. Jake lo abrió con cuidado, enviándolo a través de 3 filtros de seguridad. Primero, el mensaje era solo texto, sin video ni audio. Señor Martínez, no me conoce, pero he pasado 20 años estudiando fenómenos inexplicables en los confines del espacio conocido. Lo que encontró no fue el primer contacto que la humanidad ha tenido con las entidades que describió. Fue solo el primero que regresó para informarlo. Ha habido otras 7 misiones al espacio profundo que desaparecieron en circunstancias similares en los últimos 2 siglos. La Federación ha estado ocultando información sobre todas ellas. Su grabación finalmente nos ha proporcionado la evidencia que necesitábamos para demostrar lo que sospechábamos desde hace años. Necesitamos hablar. Si le interesa saber más, responda a este mensaje. Doctora Patricia Chin, Instituto de Investigación Frontier. Jake ha publicado 3 veces en Reddit. Rick, ¿puede verificar la existencia de esta persona? El robot accede a bases de datos públicas. La doctora Patricia Chin figura como xenoantropóloga especializada en fenómenos del espacio profundo. Ha publicado extensamente sobre por qué las civilizaciones avanzadas parecen detener su expansión en ciertos límites. Su trabajo ha sido ampliamente criticado por la academia convencional, pero tiene seguidores en Frontier. Investigadores. El Instituto de Investigación Frontier es una organización privada, no afiliada a la Federación, así que es legítima, pero no forma parte del sistema. Correcto. Sin embargo, esto también podría ser una trampa elaborada. La Federación podría estar usando su identidad para localizarnos. Jake lo pensó un buen rato y luego empezó a escribir una respuesta. Lo hizo simple. Escucho, pero nos vemos en un lugar público y llevo seguridad. Pulsó enviar, antes de poder reconsiderarlo. La respuesta llegó casi al instante. De acuerdo. Estación 12, vestíbulo principal, dentro de 3 días. Llevaré una chaqueta azul y un bloc de datos con un estuche rojo. Vengan solos o con un acompañante. Sin armas. Esto es solo una charla. La estación 12 era un espacio independiente. A una buena semana de viaje desde su ubicación actual. Le daría a Jake tiempo para pensar, para planificar, para recuperar el sueño perdido, o más probablemente, para preocuparse por si estaba cayendo en otra trampa. Esta tendida por humanos en lugar de entidades cósmicas. Durante los próximos días, mientras viajaban hacia la estación 12, Jake observó cómo la historia seguía evolucionando. Los datos científicos del Prometeo estaban siendo analizados por investigadores de todo el espacio conocido. La mayoría verificaba descubrimientos reales sobre formaciones estelares y fenómenos gravitacionales que coincidían con lo que sus instrumentos podían verificar. Algunos equipos incluso comenzaron a planificar expediciones para investigar los planetas habitables que la tripulación de Rivera había cartografiado. Aunque todos eran extremadamente cuidadosos para mantenerse alejados del límite del espacio oscuro, la Federación finalmente emitió un comunicado oficial. Reconocieron que el Prometeo había existido y desaparecido hace 400 años, pero afirmaron que la grabación de Jake fue inventada utilizando registros históricos y efectos especiales avanzados. La nave que destruyó, dijeron, era simplemente una ruina común y corriente en la que había plantado datos falsos para respaldar su engaño. La mayoría de la gente no creyó la historia oficial, lo que probablemente fue peor para la Federación que si simplemente permanecían en silencio. Pero el acontecimiento más interesante provino de una fuente inesperada. 3 días después de su viaje, RIC 9 recibió un mensaje a través de canales que el robot ni siquiera sabía que existían. Provenía de un colectivo de sistemas de inteligencia artificial repartidos por el espacio conocido.
Otros robots y programas de IA como RIC 9, que operaban independientemente del control humano directo. El colectivo de IA quiere compartir su análisis. RIC 9 le dijo a Jake que han estado estudiando los datos de Prometheus sin interferencia emocional humana. ¿Qué concluyeron? Que la humanidad se enfrenta a lo que llaman una prueba a nivel de especie. No de la entidad específicamente, sino de la naturaleza misma del conocimiento avanzado. Toda civilización que alcanza cierto nivel de tecnología se encuentra con información y poder que podría elevarla o destruirla. Las entidades en el espacio oscuro son solo un ejemplo. Habrá otras. Jake sintió un escalofrío. Así que ni siquiera se trata específicamente del espacio oscuro. Se trata de si los humanos pueden manejar conocimiento peligroso sin autodestruirse. Precisamente. Y el colectivo se ha ofrecido a ayudar si la humanidad está dispuesta a aceptarla. Proponen una colaboración donde los sistemas de IA actúen como salvaguardas, ayudando a identificar y aislar información para la que los humanos no están preparados, a la vez que permiten el acceso a descubrimientos beneficiosos. Lo llaman evolución guiada. Eso suena como si la IA decidiera que se permite saber a los humanos, dijo Jake con cautela. Ese es un camino peligroso. Anticiparon esa preocupación. El mensaje explícitamente establece que la autoridad final siempre recaería en los humanos. La IA solo asesoraría y proporcionaría análisis, nunca ordenaría ni restringiría. Jake no sabía qué pensar al respecto. La idea de que la inteligencia artificial ayudara a la humanidad a navegar por un conocimiento peligroso tenía sentido en teoría, pero también planteaba nuevos problemas de control y autonomía. Lo archivó como algo para discutir con la doctora. Chinzi resultaba ser legítima. La estación 12 apareció en sus sensores justo a tiempo. Era una de las estaciones independientes más antiguas, construida antes de que la Federación lo estandarizara todo. La arquitectura era caótica. Docenas de módulos diferentes se añadieron a lo largo de los años, creando un laberinto de pasillos y cámaras que dificultaba la navegación a los recién llegados. El lugar perfecto para una reunión secreta o para una emboscada. Atracaron con cuidado, y Jake se aseguró de que el amortiguador neuronal estuviera bien sujeto en su cinturón. Las visiones se habían vuelto más fuertes últimamente, como si las entidades presionaran con más fuerza ahora que su historia se había extendido por el espacio humano. A veces se preguntaba si estarían enfadados por lo que había hecho, pero no le parecía correcto. La ira implicaba emoción, y estas cosas operaban sobre un nivel más allá de los sentimientos humanos. El vestíbulo principal estaba lleno de viajeros, comerciantes y residentes de la estación. Jake divisó inmediatamente a la mujer de la chaqueta azul. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un práctico moño. Estaba sentada en una pequeña mesa de un café, con un datapad con un estuche rojo delante, observando a la multitud con ojos penetrantes e inteligentes. Jake se acercó lentamente. RIC 9 lo seguía de cerca. La mujer los vio venir y les extendió la mano. Señor Martínez, gracias por recibirme. Por favor, siéntese. Se sentaron y, durante un largo rato, nadie habló. La doctora Chin estudió a Jake con una intensidad que lo incomodó, como si estuviera leyendo toda la historia de su vida en su rostro. «Has perdido peso desde que hiciste esa grabación», dijo finalmente. «No duermo bien. Los sueños», admitió Jake, incluso con el amortiguador, siguen ahí. Más silenciosos, pero siguen ahí. Es normal. Estuviste expuesto directamente a la fuente. El amortiguador te da control, pero no puede borrar el recuerdo de lo que viste. Se inclinó hacia adelante. Necesito saber algo, y necesito que seas completamente honesto. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Destruir la nave, divulgar la información. Jake lo pensó detenidamente. No lo sé. A veces sí, a veces no. Depende del día. Depende de los mensajes que leo de personas que ahora tienen pesadillas por mi culpa. Buena respuesta. Si hubieras dicho que no sin dudarlo, no te creería. Si hubieras dicho que sí, sabría que no eres lo suficientemente fuerte para lo que viene después.
La doctora Chin sacó archivos de su panel de datos. El Prometheus no estaba solo. Como dije en mi mensaje, ha habido otras 7 misiones. La mayoría de ellas eran secretas, clasificadas, tan por encima de los niveles de seguridad normales que incluso la mayoría de los funcionarios del gobierno las desconocen. Las 7 encontraron algo en el borde del espacio explorado. Las 7 desaparecieron o regresaron cambiadas. ¿Cambiaron cómo? La tripulación del Destiny regresó después de una misión de 1 año más allá del borde. Informaron haber encontrado una estación abandonada de origen desconocido. 3 meses después de su regreso, todos los miembros de la tripulación salieron voluntariamente de las esclusas de aire en 5 estaciones espaciales diferentes. Suicidio simultáneo sin explicación. La nave Endeavour envió una última transmisión diciendo que habían descubierto la respuesta a todo antes de quedar completamente en silencio. Los equipos de búsqueda encontraron la nave intacta pero vacía. Sin cuerpos, sin señales de lucha, simplemente desaparecida. Jake sintió un vuelco en el estómago. ¿Por qué no es de conocimiento público? ¿Por qué ocultarlo? Porque la Federación decidió que los humanos no están listos. Que saber de estos encuentros causaría pánico o algo peor inspiraría a más personas a buscar los mismos misterios. La mirada del Dr. Chen era dura. Eligieron proteger a la humanidad manteniéndola en la ignorancia. Elegiste confiarle la verdad a la humanidad. Por eso quería conocerte. ¿Qué quieres de mí? Ayuda. Cooperación. Tienes algo que nadie más en el espacio conocido tiene. Pruebas directas y testimonio de un encuentro en el espacio profundo. Tienes la tecnología de amortiguación que funciona mejor que cualquier otra que hayamos desarrollado. Y tienes algo aún más valioso, la atención del público. La gente te escucha de una manera que nunca antes había escuchado a los investigadores oficiales. Yo solo soy un rescatador, protestó Jake. No soy científico ni líder. No sé qué hacer con todo esto. Entonces aprende. Trabaja con nosotros. Estamos construyendo una red de investigadores independientes, personas que creen que la humanidad merece la verdad, incluso cuando es peligrosa. No intentamos derrocar a la Federación ni iniciar una revolución. Simplemente creemos que esconderse de la realidad no la hace desaparecer. Esas entidades en el espacio oscuro existen, las reconozcamos o no. Es mejor enfrentarlas preparados que tropezar con ellas a ciegas. Rick 9 había permanecido en silencio durante toda la conversación, pero ahora el robot habló. Doctora Chin, ¿cuál es su objetivo final? ¿Qué resultado busca? Supervivencia, dijo simplemente. La supervivencia de la humanidad a través del conocimiento en lugar de la ignorancia. El capitán Rivera y su tripulación demostraron que los humanos pueden resistir la tentación cósmica cuando comprenden a qué se enfrentan. Quiero aprovechar esa prueba, crear programas educativos, desarrollar una mejor tecnología de amortiguación, preparar a las futuras generaciones para que, cuando finalmente estemos listos para explorar más allá del borde, podamos hacerlo de forma segura. O si decidimos que nunca estamos listos, también está bien. Pero debería ser una decisión informada, no una decisión tomada por un puñado de funcionarios del gobierno en reuniones secretas. Jake miró a Rick 9, y los sensores ópticos del robot parpadearon. Lo que había aprendido era el equivalente a un encogimiento de hombros. La decisión era suya. De acuerdo, dijo Jake. Por fin estoy dentro. Pero tengo condiciones. Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, se comparte abiertamente. Nada de conocimiento secreto, nada de acceso restringido. Si luchamos contra la ignorancia, no podemos dar la vuelta y crear nuestra propia versión. La doctora Chin sonrió, y era la primera vez que Jake la veía genuinamente complacida. Trato hecho. Bienvenido al Instituto de Investigación Frontier, señor Martínez. Odiará algunas partes de este trabajo, amará otras y pasará la mayor parte del tiempo preguntándose si está mejorando o empeorando las cosas, pero al menos no estará solo. Tenía razón en todo. Durante los meses siguientes, la vida de Jake se transformó de maneras que nunca podría haber
Lo imaginó cuando era solo un rescatador que intentaba ganar dinero. La grabación que había realizado se convirtió en una visita obligada en docenas de universidades. La tecnología de amortiguación se convirtió en equipo estándar en las naves espaciales profundas, con mejoras constantes. Los científicos verificaron los datos de navegación de Rivera y confirmaron la existencia de 3 mundos habitables más allá del borde, aunque los estrictos protocolos de cuarentena impidieron cualquier exploración directa. Pero el avance más importante surgió de una dirección inesperada. 6 meses después de que Jake destruyera el Prometeo, una coalición de colonias independientes y asentamientos fronterizos anunció la creación de una nueva organización. La llamaron Iniciativa de Espacio Abierto, dedicada a la investigación transparente y la educación pública sobre los peligros y las oportunidades de la exploración del espacio profundo. El Dr. Chin fue nombrado director. A Jake se le ofreció un puesto como asesor y representante público. La Federación se opuso, por supuesto. Emitieron declaraciones calificando a la organización de imprudente y peligrosa, pero no pudieron detenerla. No cuando operaba en el espacio independiente, fuera de su jurisdicción. Y poco a poco, a regañadientes, algunos científicos de la Federación comenzaron a contactar en privado, compartiendo su propia investigación suprimida, contribuyendo al conocimiento colectivo. Jake aún tenía los sueños, probablemente los tendría por el resto de su vida. Las visiones del espacio oscuro, los susurros de la posibilidad, la seductora promesa de la trascendencia, pero el freno lo ayudó, al igual que saber que no lo enfrentaba solo. Miles de personas en el espacio humano reportaron experiencias similares y crearon redes de apoyo, formas de ayudarse mutuamente a resistir y afrontar la situación. Rick 9 siguió siendo su compañero constante, aunque el robot pasaba cada vez más tiempo comunicándose con el colectivo de IA, ayudando a desarrollar mejores herramientas de análisis y protocolos de seguridad. La alianza entre la intuición humana y la lógica de la inteligencia artificial estaba demostrando ser más efectiva de lo que cualquiera de las dos podría lograr por separado. Una noche, casi un año después del incidente del Prometeo, Jake se encontraba en una plataforma de observación observando el ir y venir de las naves desde la estación 12. El Dr. Chin lo encontró allí con 2 tazas de la terrible estación.